Hola queridas familias, mi nombre es Erwin Soto y soy capellán del Colegio Crisol en La Plata. Hoy continuamos avanzando con nuestra catequesis familiar, preparando la primera comunión de sus hijos e hijas. En esta clase vamos a hablar sobre los frutos de la Sagrada Comunión. ¿Qué efectos produce la hostia santa en nuestras almas? ¿Cuántos son y cuáles son? Bueno, para esta clase utilizaremos lógicamente las enseñanzas de Cristo recogidas en los santos evangelios y en las cartas de los apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento, y luego el Catecismo de la Iglesia y el compendio del Catecismo. Entonces, ¿cuántos efectos produce la comunión en el alma? ¿Cuántos frutos? Son varios. Son 9 frutos. 9 frutos. Bien, el primero de ellos es el primero y principal, del que después se irán derivando los otros. El primero y principal es que la Sagrada Comunión es una mayor unión con Cristo. Aumenta la unión con Cristo en nuestras almas. Nos unimos al Señor de un modo más fuerte. Y para eso nos apoyamos en las mismas palabras de Jesús cuando habló del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Y San Juan, uno de los apóstoles, que estuvo también ahí como testigo presencial, recoge este discurso, que es largo. Está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y así decía Jesús en una parte de su discurso: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea que hay una unión de nosotros con Cristo, en Cristo, y de Él en nosotros. Esa vida en Cristo, que es la vida cristiana es la vida en Cristo, vivir en Él, con Él, se basa, se apoya, se fundamenta en el banquete eucarístico, en la hostia santa, en la Sagrada Comunión. Bueno, ¿para qué Cristo quiere unirse más fuertemente a nosotros mediante la Sagrada Comunión? ¿Para qué? Es el segundo fruto. Para conservar, aumentar y renovar su vida divina en nosotros. Santo Tomás de Aquino, hablando de los efectos de la comunión y pensando en el alimento material, encontraba un paralelismo y decía que todo alimento tiene 4 funciones, sirve para 4 cosas que también se pueden aplicar a la Eucaristía. Entonces, el alimento material sostiene nuestra vida natural. Si uno no come, está cada vez más débil. Hay que comer para vivir.
Hay que comer para vivir. Entonces sostiene nuestra vida física. Segunda función, aumenta. Nos hace crecer. Es cierto que cuando uno es adulto físicamente y ya no crece más para arriba, ya creció todo, si se excede con el alimento material, puede crecer hacia los lados. Bien. Pero bueno, en el caso de los pequeños, ustedes seguro les dirán a sus hijos, animándoles a que se alimenten bien, diciéndoles, estás creciendo, estás en etapa de crecimiento. Bueno, con la comunión siempre podemos crecer en esa vida divina que nos trae la hostia santa, en la vida de Cristo compartida en nosotros. Bueno, la tercera función es que repara. El alimento material restaura, repara. En el catecismo se usaba una palabra no exactamente igual, pero tienen significados muy cercanos. Dice renueva, hace nueva la vida divina. Hace nueva esa fuerza que Cristo nos comunica para vivir con Él, gracias a Él, como Él. En nuestro relacionamiento con el Padre Celestial y entre nosotros. Y después una cuarta función que decía Santo Tomás es que el alimento material deleita. Da gusto ingerir alimentos, es rico. Bueno, también decía que la Eucaristía deleita, aunque no es un gozo sensible, como puede producirnos un chocolate, un bombón, sino es un gozo del alma, es un gozo más profundo, es un gozo espiritual. La alegría de haber recibido una vez más a Jesús, nuevamente dentro mío, a través de mi cuerpo como alimento del alma. Porque cuando recibimos la comunión, no es que estamos solamente pensando en Jesús o imaginando que estamos unidos a Él. No, es un suceso, es un hecho. En tal lugar, en tal iglesia o parroquia concreta, en tal día, a tal hora, me uní nuevamente a Jesús. Cristo vino a mi cuerpo y a mi alma. Y eso produce una gran alegría, una gran paz, una fuerza suya renovada en nosotros. Bien, el tercer efecto o fruto de la comunión es que Cristo nos separa del pecado. Se hizo hombre para borrar los pecados de los hombres, para perdonar nuestros pecados. Bueno, San Ambrosio, un doctor de la Iglesia del siglo IV, decía estas palabras sobre la comunión que nos separa del pecado. Están recogidas en el Catecismo de la Iglesia en el número 1393. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo, que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Bueno, Jesús es en la Eucaristía el médico de nuestras almas. ¿Sí? Nos va curando, nos separa del pecado. Bueno,
¿Cómo ocurre ese efecto de borrar lo que vamos a ver ahora a continuación? Que la comunión borra los pecados leves y separa, aleja de los pecados graves. ¿Cómo pasa eso? Porque la comunión es un aumento del amor divino en nosotros. El amor divino se llama caridad. Por lo tanto, recibir la comunión fortalece la caridad. Es el cuarto efecto. Fortalece la caridad y borra los pecados leves o veniales. Y el quinto fruto es que preserva de futuros pecados graves. Cuanto más participamos de la vida de Cristo, cuanto más unidos a Cristo estamos, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está destinada al perdón de los pecados graves o mortales. Esto es propio de otro sacramento, el sacramento de la reconciliación. Si uno tiene conciencia de haber ofendido gravemente al Señor, primero tiene que ir a pedirle perdón, recibir la absolución en la confesión de los pecados y ya en amistad con el Señor, ya en gracia de Dios, acercarnos a comulgar. Porque el primer efecto es que la comunión aumenta la unión con Cristo. O sea, ya estamos unidos a Cristo, se hace más fuerte, aumenta. Sería un contrasentido que estemos en enemistad con el Señor, desunidos a Él, y que luego en la misa nos acerquemos a recibir la comunión como si estuviésemos en amistad con el Señor. Primero tenemos que reconciliarnos con Él y luego recibirle en la hostia santa. Recibir indignamente a Jesús sería un nuevo pecado, una nueva ofensa. El sexto fruto es que la comunión aumenta la unidad entre los fieles. O sea, entre todos los bautizados, entre todos los miembros de la iglesia, la comunión, Jesús mismo, hace que también entre nosotros estemos más unidos. Es lo que San Pablo decía en su primera carta a los Corintios. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, el cáliz y el pan no es una unión común entre nosotros, con Cristo, gracias a Cristo, por Cristo, puesto que el pan es uno, muchos, los cristianos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos de un único pan. El séptimo fruto es que la Sagrada Comunión aumenta el amor al prójimo. Claro, al recibir nosotros un aumento del amor de Cristo, es ese amor divino recibido el que nos abre los ojos para no ser indiferentes a las necesidades ajenas, de pobreza, de indigencia, damnificados. Pero bueno, no solo socorrer las necesidades de personas extrañas, ese aumenta el amor al prójimo, a los que están cerca de nosotros, y los que están más cerca son los mismos miembros de la familia. El amor de Dios que nosotros recibimos, la caridad, empieza en casa. Nos ejercitamos con los de casa y después también sale hacia los demás. El octavo fruto, la Eucaristía es un impulso a la unidad entre todos los cristianos.
no solo nos une entre los católicos, sino también es un impulso anhelando que se recomponga la unidad de todos los cristianos, que todos los cristianos estemos unidos, porque efectivamente hay algunas ramas separadas dentro del cristianismo. Los ortodoxos, que no están unidos al Papa, los luteranos, los anglicanos, los episcopalianos, los calvinistas, los evangélicos. Bien. Entonces, muchas de estas ramas creen, sí, son cristianos, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Redentor de los hombres, pero no tienen la fe en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tienen reuniones donde también a veces como conmemoran la Cena del Señor, pero es un simple recuerdo. Y el pan es un símbolo del pan ácimo de la última cena, es solo un símbolo. Bien. No creen como nosotros que no creen las palabras de Jesús hasta las últimas consecuencias, que Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bien. Y el noveno fruto, el último, es que la Sagrada Comunión es una prenda de la gloria celestial. Es una prenda de la gloria futura. Preparando esta clase, también busqué las distintas acepciones de la palabra prenda en el diccionario. Entonces, prenda es algo de valor que se entrega a alguien como garantía del cumplimiento de una promesa. Eso es una prenda en general. Y ese concepto aplicado a la Eucaristía queda perfecto también, queda bien. Porque es Cristo el que nos entrega algo de valor, la Eucaristía, que no es solo algo de valor, es Él mismo, es alguien valiosísimo, es Él, como garantía del cumplimiento de una promesa. La promesa de alcanzar la vida eterna por nuestra unión con Él, porque le dejamos a Él que se una con nosotros, con su cuerpo y su sangre, con su humanidad, con su divinidad. Cristo es el mayor tesoro de la iglesia. Él es nuestra joya más valiosa. Y entonces Cristo quiere enriquecernos con su amor, con su santidad, con su felicidad, con su eternidad. Pues bueno, como acabamos de ver, la Santa Comunión produce muchos frutos en nuestra alma. Y estos frutos serán cada vez más grandes, más jugosos, más numerosos, si son mejores nuestras disposiciones al acercarnos a recibirle a Jesús en la hostia santa. Si nos acercamos con más fe, con más esperanza, con más amor, con más humildad, con más pureza de alma y de cuerpo, bueno, con más devoción, con más fervor, serán más grandes los efectos de santificación de nuestras personas. Bueno, para terminar, quiero leerles unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta sobre la Eucaristía. Así decía ella, como poniendo estas palabras en bocas de Jesús: a no ser que coman mi carne y beban mi sangre, no podrán vivir, no podrán amar, no podrán servir. Cristo comprendió que teníamos un hambre inmensa de Dios, comprendió que habíamos sido creados para ser amados
y así Él se convirtió en el pan de vida. Tenemos que recibirle para compartir su comprensivo amor. Jesús ha venido a compartir su divinidad con nosotros. Porque solamente así somos santos, con Dios. Pues bueno, hasta pronto.